¿Sabes cómo las plantas se nutren? Si cultivas o pretendes cultivar, seguramente esto te va a interesar. Mi intención no es entretenerte solo por 1 o 2 segundos, por lo que te reto a que analices toda la información que te voy a brindar. Es información que considero de alto valor. Entonces, comencemos, pero sin antes mencionar esta pequeña reflexión. Cultivar no solo es sembrar, es entrenar la paciencia, recuperar el control, es entender cómo funciona la vida, empezando con la tuya. Entonces, empezamos con la información. ¿Cómo obtienen estos nutrientes las plantas? Para saber esto, vamos a explicar primero que estos nutrientes básicamente son minerales que se obtienen a partir del suelo. Estos minerales, como en videos pasados ya mencionamos, hay algunos esenciales. Tenemos 16 elementos esenciales en forma de minerales que nuestra planta lo puede aprovechar. Y para que lo pueda aprovechar, ¿qué necesitamos? Necesitamos 4 cosas que nuestro suelo debe de tener. Y de aquí la importancia del éxito de tus cultivos, o de si estás cultivando, de que entiendas un poquito más cómo funciona la planta con esta relación con el suelo. Entonces son 4 puntos importantes que el suelo debe de tener, que es 1, el aporte de agua. 2, debe de tener nutrientes esenciales. Número 3, debe de aportar oxígeno. Número 4, debe de fungir como un soporte para el sistema radicular. Entonces, suelos hay muchos tipos. Entre estos tipos nosotros tenemos uno que consideraríamos como el ideal, aquel que igual tiene 4 puntos, ¿no?, importantes. La número 1 sería que esté compuesta por un 45% de minerales. Número 2, que tenga aproximadamente 5% de materia orgánica, ya sea que no esté degradado, parcialmente degradado, o que esta materia orgánica ya sea humus. Número 3, debe de tener un 25% de agua. Y número 4, debe de tener un 25% de aire aproximadamente. Aquí la mezcla de aire en el suelo es un poco diferente, contiene un poquito más de CO2 y un poquito menos de oxígeno en comparación con lo que nosotros tenemos aquí en la atmósfera. Vamos entonces a explicar cómo es que la planta empieza a nutrirse. Nosotros ya hablamos de estos suelos que consideramos ideales. Mencionamos igual 4 puntos para que estas plantas puedan nutrirse. La número 1 es que debe de tener una correcta concentración de minerales. Estos 16 elementos esenciales deben de estar como equilibrados. Muchos de estos elementos esenciales pues está dentro del suelo, ¿no? La número 2, debe de tener especies químicas, o sea, debe de tener varios compuestos en el suelo que puedan transformarse en elementos que le sirvan a la planta. La número 3, estos elementos deben de estar biodisponibles. El número 2, que son especies químicas, básicamente son formas complejas que deben de transformarse a formas más simples, y esto los hace más biodisponibles. De aquí la importancia del número 3. Entre más biodisponibilidad tenga estos compuestos, pues mejor nutre a nuestra planta. Y algo muy importante que hemos escuchado, tanto en este contexto de cultivos como en otros, es el pH, que es la número 4, que debe de estar entre 6.3 y 6.5. Este intervalo de pH estabiliza la especie química o el compuesto químico o la forma simple. La estabiliza y le da una mayor o una mejor solubilidad del compuesto, y eso pues hace que la planta lo absorba mucho mejor. Aquí hay una tabla en donde vemos, si se dan cuenta, el intervalo que está entre 6.3 y 6.5, en donde todos los elementos están mayormente disponibles. Si el pH es muy bajo, básicamente los elementos también bajan en su concentración y es más difícil que la planta se nutra. O al extremo, si el pH es muy alto, igual
la disponibilidad de los elementos baja y eso hace que nuestra planta se muera o que no produzca como debería de ser. Aquí hay que entender que la planta lo que hace no es como tal comerse estos elementos así tal cual se ven en la tabla, sino de que estos elementos por un proceso del suelo, por todo su ecosistema, logran transformarse en iones, que son como pequeños imanes cargados ya sea positivamente o negativamente. Y cuando están cargados positivamente o negativamente, pues a la planta se le facilita poder transportarlos y poder nutrirse con ellas, o sea, las hace como más digeribles. Vamos a ver entonces aquí, por ejemplo, una partícula del suelo que está conectada con la raíz. Este es el principio básico por el cual la planta empieza a nutrirse. No sé si han visto o si no saben, hay está la planta y en la raíz, si pudiéramos acercarnos cada vez más con un microscopio, nos vamos a dar cuenta de que tiene como pelitos y estos pelitos de repente se adhieren a estas partículas de suelo. Estas partículas de suelo obviamente están húmedas y esta humedad o esta agua pues está también llena de nutrientes y pues estos pelitos se pegan a la partícula de suelo y empieza a hacer ese trabajo de absorber aquellos nutrientes que están en forma de iones, como les decía, o en forma como de pequeños imanes positivos o negativos, que al estar cargados pues es más fácil como adherirlos y poderse nutrir de ellos o poderse alimentar de ellos. Vamos a ver entonces aquí que este es un dato muy importante. Vamos a ver el diagrama simple, pero de simple no tiene nada. Aquí lo vemos de manera muy general, pero en realidad es mucho más complejo. Pero de manera muy general nosotros tenemos el suelo. En el suelo tenemos compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Si se dan cuenta, en los compuestos inorgánicos podemos considerar aquellos que como la arena, la arcilla, el limo y la grava, en donde hay minerales que se pueden descomponer y le pueden servir a nuestra planta. Entonces estos minerales de repente se mezclan con el agua y forman una solución, al igual que los compuestos orgánicos, ¿no? O esta materia orgánica que puede llegar a degradarse a humus. Este humus, pues por la actividad de microorganismos, también tiene minerales descompuestos que al combinarlos con agua pues se forma una solución nutritiva, y que esto en contacto con las raíces pues la empieza a nutrir y entonces se empieza a absorber minerales y agua, ¿no? Esta raíz. Lo importante, por eso les decía aquí en este diagrama, es que si se dan cuenta, aquí dice hidroponía. Con hidroponía nosotros nos ahorramos todo este paso. No quiere decir que sea mejor, no quiere decir que también el suelo sea una peor alternativa, ¿no? En realidad lo que nosotros decidamos utilizar, siempre y cuando comprendamos, vamos a producir buenas cantidades de cosecha, ¿no? Entonces en hidroponía nos ahorramos todos esos pasos, pero también necesitas un mayor cuidado de tu solución nutritiva. Si se dan cuenta, aquí nada más disolvemos sales inorgánicas y con eso nosotros tenemos ya nuestra solución preparada. Si las disolvemos o si las preparamos en las concentraciones correctas, lógicamente nuestra planta no va a tener ninguna diferencia con la planta que crece en el suelo. Hay algunos conceptos importantes de absorción de los nutrientes, porque cuando nosotros lo tenemos en suelo, el esfuerzo que hace la planta es un poquito más, porque gasta mucho más energía en crear raíces, en extenderse y en poder absorber estos elementos o estos compuestos del suelo. Entonces se dice que utiliza gradientes activos con gasto de energía. Y esto afecta porque en lugar de tener una planta grande, pues tenemos una planta pues ahí medianamente de tamaño. Y cuando nosotros utilizamos a lo mejor cultivos hidropónicos, nosotros tenemos un gradiente pasivo debido a que pues la solución la tiene ahí, el agua la tiene ahí de manera muy fácil y disponible, por lo que no hay mucho gasto de energía. Y como no hay mucho gasto de energía, esta energía que no se pierde la invierte en generar una mejor cosecha.
vamos a ver también que cuando manejamos el suelo, hay muchos que piensan que agregar grandes cantidades de fertilizante pues mejora de repente el cultivo, pero no es así. Cuando pones mucho fertilizante en el suelo y no se agrega materia orgánica, lo que causas es un desequilibrio. Deterioras el suelo y deterioras también la planta. Y todo ese fertilizante extra pues no llega a aprovecharse. ¿Por qué? Pues porque el suelo se vuelve duro, se vuelve salino y se vuelve desequilibrado. Y lo que causa pues es una pérdida de tu cultivo. Antes de terminar, me gustaría mencionarte que nosotros tenemos solución nutritiva, tenemos estas sales minerales que podemos facilitarte y puedes adquirir por nuestras redes sociales, ya sea que ingreses a la página de Facebook, que ingreses igual a los links que están acá abajo en los comentarios de Mercado Libre y de TikTok para poder facilitarte estos recursos, estas sales minerales, recordándote que al adquirirlo tienes una asesoría continua del uso de este producto para que tus cultivos sean un éxito. Y con esta información que te facilitamos seguramente va a ser así. Y por último me gustaría darte este regalo, que es que comentes nutrición y poderte facilitar entonces una presentación de todo lo que hablamos aquí con un poquito más de detalle para que puedas tú revisarlo con calma si es que algún punto te interesó más. Igual si es que adquieres nuestro producto, pudieras compartirnos tus experiencias en estos grupos de WhatsApp, en estos grupos también de Telegram, que puedes tú accesar en los links de aquí abajo de los comentarios, o simplemente solicitarlo. Espero que se suscriban y puedan ver los videos anteriores que complementan mucho esta información. Entonces espero que me sigan para más videos. Gracias.